La cocina estaba inmersa en un aroma acogedor de pan fresco, lo que me traía un cierto alivio en medio de los pensamientos que insistían en invadir mi mente. Era una mañana de sábado, y la suave luz del sol comenzaba a entrar por las ventanas, iluminando cada rincón de la casa que, a pesar de haber sido un hogar feliz, cargaba memorias que prefería olvidar. Mis hijos aún dormían, y yo aprovechaba ese momento de tranquilidad para preparar el desayuno. El ruido de la batidora y el tintinear de las ollas eran los únicos sonidos que llenaban el espacio, una sinfonía familiar que me hacía sentir que, de alguna manera, estaba recuperando el control de mi vida. Mientras mezclaba la masa de los panes, no pude dejar de reflexionar sobre cómo la vida había cambiado desde la muerte de Javier. El dolor de su ausencia seguía siendo un peso en mi pecho, pero con el tiempo, aprendí a vivir con ello. Sin embargo, había días en que el pasado resurgía con una fuerza avasalladora, como si me estuviera arrastrando de vuelta a un lugar que no quería revisar. Hoy era uno de esos días. Buenos días, mamá. La voz de Sofía resonó en la cocina, trayéndome de vuelta a la realidad. Entró, con el cabello desordenado y un pijama que parecía haber sido elegido a toda prisa. Era una visión adorable, y no pude evitar sonreír. ¿Qué estás haciendo de bueno? Buenos días, querida. Estoy preparando pan fresco y café. ¿Quieres ayudar? Pregunté, intentando mantener la atmósfera ligera. Me encantaría. Pero primero, ¿puedo comer un trozo de pan antes de que salga del horno?, respondió, con una sonrisa traviesa, mientras intentaba acercarse a la bandeja donde la masa crecía. No. Sabes que está prohibido. Tienes que esperar hasta que esté listo. Respondí, dándole un leve empujón con el hombro, riendo. Pero, al verla tan animada, una sensación de felicidad llenó mi corazón, aunque fuera temporal. Mientras el pan se horneaba, conversamos sobre los planes para el día. Sofía quería ir al parque con sus amigos, y no podía evitar sentir un cierto orgullo por su independencia. Sin embargo, cuando mencionó a una vieja amiga de Javier que estaba en la ciudad, un escalofrío recorrió mi espalda. Ana. El nombre resonó en mi mente como un eco de algo que intentaba enterrar. ¿Recuerdas a Ana? Siempre fue tan cercana a papá, comentó Sofía, sin percibir el cambio en mi semblante. Dijo que le gustaría vernos. ¿Podemos invitarla a almorzar? Vacilé. La idea de reabrir heridas que pensé que se habían cicatrizado me dejaba inquieta. Oh, querida, sabes que su vida es complicada. No sé si sería una buena idea, respondí, tratando de ocultar la angustia en mi voz. Pero mamá, es solo una amiga. No tenemos que discutir el pasado. Solo quiero conocerla, insistió Sofía, con la misma determinación que conocía bien. Era la misma determinación que yo tenía cuando era joven, y que me había llevado a tomar decisiones que, hoy, me atormentaban. Lo sé, pero, a veces, el pasado puede ser complicado. ¿No entiendes? Hablé, tratando de explicar de una manera que no la asustara. Entiendo, pero no podemos vivir en el pasado para siempre. Solo quiero saber más sobre papá, y tal vez Ana pueda ayudarnos. Dijo, y me di cuenta de que su curiosidad era inquebrantable. El pan comenzó a asarse, y el dulce olor invadió la cocina, pero la tensión en el aire era palpable. Sofía, por favor, piensa bien. A veces, es mejor dejar algunas cosas donde están, le dije, intentando mantener la calma. Pero mamá, tienes que contarme todo sobre él. Lo extraño y quiero entenderlo. Y si Ana puede ayudarme con eso, ¿por qué no? Sofía respondió, su voz subiendo ligeramente de tono. La mirada de ella, llena de expectativas y determinación, me hizo sentir un nudo en la garganta. Yo, no sé, querida. No sé si estoy lista para esto, confesé, mi voz fallando. Lo que temía era que esta conversación pudiera abrir una caja de Pandora, llena de secretos y mentiras. ¿Entonces me estás diciendo que es más fácil ignorar todo? ¿Qué es más fácil vivir con estas mentiras? ¿No crees que merezco saber la verdad sobre mi padre? Sofía dijo, su frustración evidente. Respiré hondo,
tratando de encontrar las palabras correctas. No es que quiera ocultar la verdad, Sofía. Es solo que, algunas verdades duelen demasiado. Y tú aún eres tan joven. No soy más una niña, mamá. Tengo derecho a saber quién fue mi padre, incluso si eso significa descubrir cosas difíciles, respondió, su voz ahora más calma, pero llena de indignación. El pan finalmente estaba listo, y el sonido del temporizador me trajo un pequeño alivio, pero la tensión entre nosotras no desapareció. Mientras retiraba el pan del horno, el calor que emanaba de la masa caliente contrastaba con el frío que sentía por dentro. Mira, prometo que pensaré en ello. Pero, por favor, no hagas suposiciones sobre lo que estoy tratando de hacer, dije, intentando cerrar la conversación de una manera que no fuera dolorosa. Sofía cruzó los brazos, un gesto que conocía bien. Solo quiero entender, mamá. Y si eso significa que necesito hablar con Ana, entonces lo haré, contigo o sin ti. ¿Por qué no esperas hasta el almuerzo? Podemos hablar de esto después, sugerí, intentando ganar tiempo. Pero ya sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que esta conversación volviera a surgir. Mientras nos sentábamos a la mesa para el desayuno, no podía dejar de sentirme ansiosa. La mirada de Sofía estaba fija en mí, y podía sentir que solo estaba esperando la oportunidad para traer a Ana a la conversación nuevamente. Y lo que más temía era que este encuentro pudiera reabrir heridas que nunca cicatrizaron. Las sonrisas y risas de Marcos, que se unieron a nosotros, eran un bálsamo temporal, pero no podía ignorar la inquietud que crecía dentro de mí. La idea de Ana en nuestra casa, en nuestro espacio, era aterradora. Sabía que traería recuerdos no solo de Javier, sino de un pasado del que intentaba escapar desesperadamente. ¿Te acordaste de comprar el zumo de naranja?, preguntó Marcos, rompiendo el silencio tenso que se había establecido entre nosotros. Sí, está en la nevera, respondí, sin apartar los ojos de Sofía, que ahora estaba distraída con el plato frente a ella. El pan caliente y dorado parecía tentador, pero mi mente estaba lejos. ¿Estás bien, mamá? Pareces distante, dijo Marcos, mirándome con preocupación. Estoy bien, solo un poco cansada, mentí, forzando una sonrisa. La verdad era que estaba luchando contra una tormenta interna, y la idea de confrontar el pasado me dejaba sin aliento. ¿Te acordaste de que esta noche tendremos el partido de baloncesto?, continuó, intentando desviar la atención hacia algo más ligero. Sí, claro. Vamos a divertirnos, respondí, pero la idea de un evento familiar parecía distante y casi irreal. Sofía, al percibir la tensión, intentó cambiar de tema. Mamá, ¿viste que en la escuela habrá una feria de ciencias? Estoy pensando en hacer un proyecto sobre energía renovable, dijo, intentando sacar una sonrisa de mi rostro. Eso es maravilloso, querida. Estoy segura de que harás un trabajo increíble, le dije, genuinamente intentando animarme, pero la sombra de Ana aún flotaba sobre mí. Mientras el desayuno continuaba, la inquietud persistía. Sabía que en cualquier momento, la mención de Ana podría transformar la tranquila mañana en un campo de batalla emocional. Cuando miré a Sofía, su expresión animada al hablar sobre la feria de ciencias me hizo dar cuenta de que, aunque quería protegerla del pasado, esa protección podría costarle nuestro futuro juntas. Y así, mientras el café se vertía en las tazas y el pan fresco era devorado, me di cuenta de que la vida continuaba, pero la sombra del pasado estaba más cerca de lo que me gustaría. La suave luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina, iluminando los azulejos blancos y relucientes. El olor del pan fresco, que había sacado del horno hacía pocos minutos, llenaba el ambiente, trayendo una sensación de calidez y normalidad que tanto necesitaba. Miré el reloj en la pared y vi que era hora del desayuno. Mis hijos, Sofía y Marcos, aún estaban en la cama, así que decidí preparar todo con calma. Mientras removía el café, no pude evitar pensar en cómo la vida había cambiado desde la muerte de Javier. El dolor aún estaba ahí, pero había encontrado una manera de seguir adelante, de construir un nuevo hogar, una nueva rutina. La casa estaba llena de risas infantiles y recuerdos felices, y trataba de enfocarme en eso. Pero, como siempre, había algo que me atormentaba. Era como una sombra que se arrastraba detrás de mí,
recordándome lo que había perdido y lo que había intentado dejar atrás. Cuando finalmente llamé a los dos para el desayuno, la mesa estaba servida con frutas, panes y jugos. Sofía entró primero, sus ojos brillando de sueño, y poco después Marcos se unió a nosotros. Comenzaron a comer y a conversar sobre la escuela, sobre las amistades que estaban haciendo, y por un momento, todo parecía perfecto. ¿Sabías que Ana está en la ciudad?, preguntó Sofía, mientras mordía un trozo de pan con mermelada. Ana. Su nombre resonó en mi mente como una campana lejana. Ana era una amiga de Javier, alguien a quien prefería mantener alejada de mi vida. El corazón comenzó a acelerarse, y traté de mantener la expresión neutra. No lo sabía, respondí, forzando una sonrisa. ¿Y quién es Ana, exactamente? Intenté parecer despreocupada, pero la verdad es que sentía un frío en la espina dorsal. Ella era muy cercana a papá. Dicen que está haciendo una visita rápida, ¿no te acuerdas de ella?, continuó Sofía, animada. Siempre hablaba sobre los viejos tiempos, cuando todos ustedes estaban juntos. Cerré los ojos por un instante, tratando de bloquear los recuerdos que surgían. Recordé cuando Javier y Ana reían juntos, los secretos que intercambiaban. Me levanté rápidamente y fui a la nevera, tomando más jugo para disimular mi nerviosismo. Ah, claro. Lo recuerdo vagamente, dije, tratando de cambiar de tema. ¿Y tú, Marcos, cómo fue tu clase de matemáticas? Pero la conversación ya estaba en mi mente, y no podía escapar de la idea de que Ana podría reabrir heridas que había intentado cicatrizar. Miré a Sofía, que hablaba y gesticulaba con entusiasmo, y mi corazón se apretó. ¿Qué más sabía ella sobre el pasado de Javier? ¿Qué más podría ser revelado? Después del desayuno, la rutina siguió su curso normal, pero la presencia de Ana flotaba sobre mí como una nube oscura. Sabía que tendría que enfrentar esto en algún momento, pero la idea de verla de nuevo me dejaba inquieta. No pasó mucho tiempo antes de que sonara el timbre, interrumpiendo mis pensamientos. Miré por la ventana y vi a Ana parada en la puerta, con una amplia sonrisa y una energía contagiosa. No estaba lista. Hola, Clara, qué bueno verte, exclamó, entrando a la casa como si nunca hubiera estado fuera. Un abrazo inesperado me tomó por sorpresa, y me sentí paralizada por un instante. El olor de su perfume era familiar y a la vez extraño, recordándome tiempos que prefería olvidar. Hola, Ana, logré responder, tratando de mantener la voz firme. Bienvenida. Ana se sentó a la mesa, y le serví un vaso de jugo. El ambiente estaba ligero, pero yo sentía la tensión en el aire. Mientras conversábamos, intentaba concentrarme en las trivialidades, pero mi mente no paraba de divagar. Durante el almuerzo, los recuerdos comenzaron a acumularse como nubes oscuras. Ana contaba historias sobre Javier, y por un momento, me dejé llevar. Pero entonces, como si estuviera esperando el momento adecuado, soltó una bomba. ¿Sabías que Javier tuvo un hijo? Ana mencionó casualmente, como si hablara del clima. Mi corazón se detuvo por un segundo. Me atraganté con la comida y la sensación de que el suelo se había abierto bajo mis pies me invadió. ¿Un hijo? Mi voz salió casi como un susurro. Miré a Sofía y Marcos, que parecían tan confundidos como yo. Sí, un hijo. Estaba tan orgulloso de él, continuó Ana, ajena al impacto de sus palabras. Siempre decía que quería ser un buen padre, a pesar de que las cosas no salieron como planeaba. Intenté cambiar de tema, pero la semilla de la duda ya había sido plantada. La mesa quedó en silencio, y vi los ojos de Sofía entrecerrarse, buscando respuestas que yo no tenía. ¿Qué más no sabía sobre Javier? ¿Qué más había escondido? Eso es interesante, murmuré, tratando de parecer tranquila. Pero no entiendo, ¿por qué lo estás sacando a la luz ahora? Ana parecía confundida, pero continuó. Ah, ya sabes cómo son estas historias. A veces, las cosas quedan en segundo plano. Pero pensé que lo sabías, su voz fue disminuyendo, y pude sentir la tensión aumentar en la sala. Después del almuerzo,
la situación se volvió insoportable. Necesitaba un tiempo a solas para procesar todo lo que había sucedido. Agradecí a Ana por la visita y fui a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. El silencio me envolvió, pero no trajo alivio. En cambio, los recuerdos comenzaron a invadir mi mente. Javier y yo éramos jóvenes y apasionados. Recordaba las promesas que había hecho, siempre asegurándome que éramos todo el uno para el otro. Y ahora, me veía sola, cuestionando cada elección que había hecho. La idea de que él pudiera tener otro hijo, un secreto escondido, me dejaba angustiada. ¿Fui cómplice de sus mentiras? Me sentía traicionada, no solo por él, sino por no haberme dado cuenta antes. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras recordaba momentos en los que todo parecía perfecto. La risa, los sueños, el futuro que habíamos planeado juntos. Pero ahora, todo lo que tenía eran fragmentos de un pasado que intentaba olvidar. Era como si cada recuerdo fuera un cuchillo cortando más profundo, revelando el dolor que había intentado ocultar. Intenté recomponerme, pero la idea de enfrentar a Sofía y Marcos de nuevo era aterradora. Sabía que necesitaba ser honesta con ellos, pero ¿cómo podría explicar una traición que yo misma no comprendía? ¿Cómo podría decirles que, incluso en la muerte, Javier aún estaba afectando nuestras vidas? Respiré hondo, intentando encontrar el valor que sabía que necesitaba. La vida ya no se trataba de esconder secretos, sino de enfrentarlos. Pero, ¿cómo hacer eso cuando el dolor era tan intenso? Mi corazón estaba pesado, y sabía que esta era solo la punta del iceberg. Aún tenía mucho que enfrentar, y la idea de descubrir la verdad sobre Javier y su hijo ilegítimo me dejaba en pánico. Finalmente, me levanté y fui hacia la puerta. La vida continuaba, y necesitaba encontrar una forma de lidiar con la nueva realidad que se desplegaba ante mí. Esa mañana comenzó como cualquier otra. El aroma del café fresco y del pan caliente llenaba la casa, creando una atmósfera acogedora que siempre intentaba mantener, incluso después de la muerte de Javier. Mientras daba vuelta las tostadas en la sartén, pensé en cómo los días se arrastraban, pero al mismo tiempo, cómo había logrado crear un hogar seguro para mis hijos, Sofía y Marcos. Sin embargo, la tranquilidad que había construido estaba a punto de ser sacudida. Durante el desayuno, Sofía mencionó a una amiga antigua de Javier que estaba en la ciudad. Su nombre, Ana, resonó en mi mente como una campana de alerta. Podía sentir mi corazón acelerarse, una sensación de frío en la espina dorsal. La idea de Ana, con sus recuerdos de un pasado que prefería olvidar, flotaba sobre mí como una nube oscura. La mesa estaba repleta de risas y conversaciones, pero la alegría de Sofía me incomodaba. La forma en que hablaba de Ana, con un brillo en los ojos, me hizo darme cuenta de que ese encuentro podría abrir heridas que nunca cicatrizaron. Siempre fue tan divertida, mamá, te va a encantar volver a verla, dijo Sofía, sin percibir la tensión creciente en mi rostro. Sí, claro. Ella siempre ha sido especial, respondí, tratando de mantener la voz firme, pero fallando en ocultar la vacilación. En cuanto terminé de servir el café, miré a Marcos, que estaba absorto en su celular. Parecía ajeno a lo que estaba sucediendo. La conversación continuó, pero no podía concentrarme. Los recuerdos de Javier y Ana comenzaron a atormentarme. Sabía que el pasado no era solo una sombra, era una parte de mí que no podía ignorar. Cuando el desayuno terminó, decidí encerrarme en mi habitación. La puerta cerrada me ofreció un breve alivio, pero la verdad era que no había forma de escapar de los demonios que habitaban mi mente. Me senté en la cama, envuelta en un silencio pesado, y las memorias comenzaron a surgir con fuerza total. Recordé la juventud que pasé al lado de Javier, las promesas que nos hicimos y las ilusiones que creamos. El tiempo me había mostrado que no todo era lo que parecía. Javier siempre tuvo una forma de esconder cosas de mí, cosas que preferiría no haber descubierto. Recordaba noches en las que llegaba tarde, con una mirada que no podía descifrar. Y ahora, la revelación del hijo ilegítimo me hizo cuestionar todo lo que había construido. La vida que pensaba que era perfecta era, en realidad, un castillo de naipes a punto de desmoronarse. Y entonces,
la puerta de mi habitación se abrió de repente, y apareció Sofía. Su expresión de determinación me hizo darme cuenta de que el tema no estaba cerrado. Mamá, necesitamos hablar. Te escuché dudar sobre Ana, y no puedo quedarme sin saber la verdad sobre lo que pasó con Javier, dijo, su voz firme, pero con un temblor que denunciaba la fragilidad de sus emociones. Respiré hondo, tratando de reunir valor para enfrentar la tormenta que se aproximaba. Sofía, no es tan simple. Lo que escuchaste, es complicado. ¿Complicado? Mamá, eso no es solo complicado, es traicionero. ¿Sabías de todo esto y no me lo contaste? ¿Cómo pudiste esconder algo tan importante? Su ira era palpable, y no pude evitar sentir un apretón en el pecho. No quería que sufrieras más de lo que ya has sufrido. Javier era tu padre, y él tenía sus secretos, no quería que vivieras con el dolor de saber que tenía otro hijo. Quería protegerte a ti y a Marcos, mi voz se elevó, pero el desespero en mi respuesta no parecía convencerla. ¿Proteger? ¿Eso es protección? Para mí, estabas siendo cómplice, él te traicionó y tú aún lo defiendes. Su indignación era como un golpe, y sabía que estaba perdiendo el control de la situación. No estoy defendiendo a nadie, Sofía, estoy tratando de entender, al igual que tú. Marcos, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente se pronunció. ¿Y qué quieres que hagamos con esta información, mamá? Solo olvidar. La verdad necesita ser dicha, y ustedes dos necesitan dejar de esconderse detrás de los sentimientos. Su frustración era evidente, y me di cuenta de que mi intento de proteger a la familia solo estaba creando más fisuras. El clima en la sala era insoportable, y sentí que necesitaba un espacio para pensar. Yo, necesito un tiempo. Saldré un poco, dije, mientras me alejaba de la sala, las palabras de Sofía y Marcos reverberando en mi mente. Tenían razón en muchos aspectos, pero el peso de la verdad era algo que no sabía cómo soportar. Las horas pasaron, y mi corazón estaba apretado. Decidí que necesitaba ayuda, y así busqué un grupo de apoyo para mujeres que enfrentaban traiciones. Era un lugar donde podía compartir mi dolor sin juicio y escuchar historias de otras mujeres que también luchaban con los fantasmas de sus pasados. Cuando llegué al grupo, el ambiente era acogedor. Las mujeres a mi alrededor tenían miradas comprensivas, vi en ellas el dolor que sentía. Comencé a contar mi historia, con la voz temblorosa, revelando las inseguridades que me atormentaban. Siempre pensé que conocía a mi marido, que lo amaba y que él me amaba. Pero ahora, estoy aquí, lidiando con la traición de un hombre que ya se ha ido, compartí, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro. Una mujer mayor, con una mirada amable, me animó. No estás sola, querida. Muchas de nosotras hemos pasado por esto. El dolor es parte del proceso, pero puedes transformarlo en fuerza, dijo, y esas palabras comenzaron a resonar dentro de mí, como un hilo de esperanza que no sabía que aún tenía. Conforme pasaron las semanas, continué asistiendo al grupo. Comencé a entender que el dolor que sentía no era solo sobre Javier, sino sobre cómo permití que la traición moldeara mi vida. A partir de ese momento, me di cuenta de que necesitaba enfrentar a mis hijos. Era hora de tener una conversación franca y dolorosa, incluso si eso significaba abrir heridas que estaban lejos de cicatrizar. Decidí que estaba lista para enfrentar la verdad, y así, en una noche silenciosa, reuní a Sofía y Marcos en la sala de estar. El clima era tenso, y sabía que lo que estaba a punto de decir podría cambiarlo todo. Mamá, pareces diferente, dijo Sofía, con una expresión de preocupación. Estoy diferente, y necesitamos hablar. Sobre Javier, sobre Ana y lo que eso significa para nosotros, comencé, la voz temblando, pero firme. Sofía cruzó los brazos, mientras Marcos parecía más atento. ¿Qué nos vas a decir, mamá, que aún lo amas, incluso después de todo, que debemos perdonarlo por haberte traicionado? No se trata de eso, Sofía. Se trata de cómo me siento con respecto a todo esto. Me he sentido traicionada, no solo por Javier, sino por no haberles contado la verdad a ustedes. Este es un dolor que he cargado por demasiado tiempo, confesé, y las lágrimas comenzaron a deslizarse nuevamente.
Marcos, que estaba al margen, finalmente se manifestó. También estamos heridos, mamá. Me siento impotente, como si no hubiera nada que pudiera hacer para corregir esto. La verdad siempre duele, pero la necesitamos para seguir adelante. Sus palabras me tocaron profundamente. Era verdad que todos estábamos sofocando bajo el peso del silencio. Sí, necesitamos la verdad. Y quiero que podamos abrirnos, incluso si eso duele, dije, sintiendo el coraje crecer dentro de mí. Sofía, con la voz entrecortada, dijo, solo quiero entender, mamá, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué pasó realmente? Y allí, comenzamos a abrir nuestros corazones, el dolor, la ira y la confusión fluyendo como un río. La conversación que temía se transformó en un espacio seguro, donde pudimos compartir nuestros sentimientos más profundos. La verdad se convertía en una luz, iluminando las sombras que antes nos separaban. Y así, en ese momento de vulnerabilidad, me di cuenta de que la única manera de sanar era enfrentar el dolor juntos. La verdad, aunque pesada, no tenía que ser una carga, sino una oportunidad para reconstruir nuestra familia. El olor del café fresco aún flotaba en el aire mientras observaba la mesa deshecha, los platos solo parcialmente utilizados y las voces de Sofía y Marcos resonando en mi mente. Lo que debería haber sido un momento de alegría se había convertido en un campo de batalla emocional. El almuerzo con Ana había sido una experiencia dolorosa, un recordatorio cruel de todo lo que intenté esconder. Ahora, con las palabras de ella aún resonando dentro de mí, sabía que necesitaba enfrentar la tempestad que se aproximaba. Estaba sentada en el sofá, mi mirada perdida en la ventana. La luz del sol entraba por el cristal, pero no lograba calentar el frío que se instalaba dentro de mí. Fui interrumpida por Marcos, que entró en la habitación con una expresión preocupada. «Mamá, ¿está todo bien?» «Pareces distante», dijo, su voz cargada de una mezcla de preocupación y frustración. «Estoy bien, Marcos». «Solo, pensando», respondí, tratando de evitar mirarle a los ojos. Sabía que estaba al tanto del tumulto que había causado el almuerzo. De hecho, la tensión que flotaba entre nosotros era casi palpable. Él se quedó de pie a mi lado, con los brazos cruzados frente al pecho, una señal clara de que se estaba preparando para una batalla. ¿En qué estás pensando? ¿En cómo puedes ocultar algo tan grande de mí y de Sofía? Marcos disparó, su voz elevándose. Nos estás haciendo sentir como si fuéramos los villanos de tu historia, mientras que el verdadero traidor fue Javier. No lo veo así, hijo, intenté explicar, pero la frustración en su voz me golpeaba como un puñetazo en el estómago. No quise ocultar. Solo, pensé que era mejor para ustedes no saberlo. ¿Mejor para nosotros? ¿Cómo puede ser mejor? Mira a nuestro alrededor, estamos en guerra por esto, exclamó Marcos, sus ojos ardiendo con emociones no expresadas. Deberías haber sido honesta desde el principio. Ahora no sé en quién confiar. Sentí una ola de dolor recorrer mi cuerpo. Tenía razón, y la verdad dolía como si estuviera siendo golpeada por un enemigo invisible. Marcos, por favor, intenta entender. Javier fue una parte importante de mi vida, y aunque cometió errores, no quería que ustedes llevaran ese peso. Pensé que los estaba protegiendo. ¿Protegiendo o escondiendo? La incredulidad en su voz era casi palpable. ¿No te das cuenta de que no somos niños? Tenemos derecho a saber la verdad, incluso si duele. Respiré hondo, intentando reunir un poco de calma en medio del torbellino emocional. Tienes razón, y lo que estoy haciendo no es justo con ustedes. Pero estoy tan asustada. No sé cómo manejar esto. La vida ya me ha quitado tanto. No quería que ustedes tuvieran que pasar por más dolor. ¿Dolor? El dolor será inevitable, madre. Lo que estás haciendo ahora es dejarnos en la oscuridad, y eso solo empeorará las cosas, dijo, su voz ahora más suave, pero aún llena de frustración. Todos estamos heridos aquí. No podemos sanar si no nos dejas entrar. Lo miré, intentando entender su perspectiva. Tenía razón, pero la idea de abrir la puerta a este nuevo dolor era aterradora. ¿Qué quieres que haga, Marcos?
No sé cómo arreglar esto. Comienza siendo honesta. Háblanos la verdad sobre Javier, sobre el hijo que tuvo. Déjanos decidir cómo nos sentimos al respecto, en lugar de obligarnos a descubrirlo por nuestra cuenta, respondió, su voz firme, pero con un toque de vulnerabilidad. Al escuchar sus palabras, me di cuenta de que él se sentía tan perdido como yo. El peso de la traición de Javier no era solo mío, ahora él y Sofía también estaban cargando esa carga. Tienes razón, murmuré, sintiendo una lágrima deslizarse por mi mejilla. Necesito enfrentar esto. No puedo seguir viviendo con este secreto. Marcos se acercó, poniendo su mano en mi hombro, y por un momento, la conexión entre nosotros parecía más fuerte que el dolor que nos separaba. Haremos esto juntos, madre. Te prometo que estaré a tu lado. Tan pronto como salió de la habitación, una sensación de determinación comenzó a crecer dentro de mí. Pero antes de que pudiera procesar todo, Sofía apareció en la puerta. Se veía pálida, y sus ojos mostraban que había escuchado parte de la conversación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz temblando. Respiré profundamente, sabiendo que era hora de enfrentar la verdad. Sofía, necesitamos hablar. Sobre tu padre, y sobre el hijo que tuvo. Ella guardó silencio por un momento, su mirada perdida en el espacio frente a ella. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué más no me contaste? El dolor en su voz era evidente, y me di cuenta de que ella estaba tan afectada como yo. Él tuvo otro hijo, Sofía. Un hijo que nunca supe cómo explicarte a ti y a Marcos, dije, sintiendo las palabras arrastrarse por mi garganta como piedras. Yo, no sabía cómo manejar esto. No quería que ustedes se lastimaran. Sofía abrió la boca, pero no dijo nada. En cambio, se dio la vuelta y comenzó a caminar de un lado a otro, la tensión en su cuerpo creciendo. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Cómo pudiste ocultarnos esto? Sabías y no nos lo dijiste. No sabía cómo. La verdad es que, después de la muerte de tu padre, simplemente, quise preservar su memoria. Quise que ustedes se lo recordaran como el hombre que fue para nosotros, y no como alguien que nos traicionó, expliqué, luchando por mantener la voz firme. ¿Preservar la memoria? ¿O esconder la verdad? ¿No entiendes que esto cambia todo? Sofía gritó, la frustración y el dolor desbordándose en sus palabras. No sé en quién puedo confiar ahora. Me hiciste sentir que todo lo que sabía sobre nuestro padre era una mentira. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro, y me sentí impotente ante la tormenta de emociones que estaba creando. Sofía, no quería que te sintieras así. Solo quería protegerlos. Nunca quise que sufrieran más. Yo, me siento tan perdida. ¿Perdida? ¿Y qué crees que nosotros estamos sintiendo? Necesitas dejar de preocuparte solo por tus propios sentimientos y comenzar a pensar en nuestro dolor. No tienes idea de lo que esto significa para nosotros, dijo, sus palabras cortando como cuchillas. Estaba sin palabras, sabiendo que no había forma de justificar mis acciones en ese momento. El silencio se instaló entre nosotros, pesado y denso. Lo que más quería era que todo esto desapareciera, que las heridas cicatrizaran, pero estaba claro que el camino hacia la curación sería largo y difícil. Necesito un tiempo, Sofía finalmente susurró, antes de salir de la habitación, dejándome sola de nuevo. El vacío que siguió fue ensordecedor. ¿Qué había hecho? ¿Cómo dejé que el secreto de Javier nos separara así? Fui tomada por una ola de desesperación. ¿Qué podía hacer ahora? Con Marcos y Sofía tan heridos, la idea de refugiarme en un grupo de apoyo parecía la única salida. Una oportunidad de encontrar mujeres que enfrentaron traiciones y que entenderían el dolor que estaba sintiendo. Esa noche, mientras la casa permanecía en silencio, decidí que necesitaba ayuda. El peso de la traición me aplastaba, y no podría enfrentar esto sola. El dolor que estaba sintiendo era un dolor compartido, y tal vez, solo tal vez, podría encontrar un camino hacia la curación, no solo para mí, sino para toda mi familia. Me senté en una silla de metal fría, los brazos cruzados sobre el regazo, observando a las otras mujeres que, al igual que yo, buscaban algún tipo de alivio para el dolor que llevaban.
El grupo de apoyo era acogedor, pero al mismo tiempo, sentía un nudo en la garganta, como si estuviera a punto de llorar en cualquier momento. El ambiente estaba repleto de historias no contadas, y sabía que, si quería liberarme del peso que me oprimía, tendría que abrir mi corazón. La facilitadora, una mujer de cabello canoso y ojos amables, comenzó la sesión con una sonrisa alentadora. Hoy, vamos a hablar sobre nuestras experiencias y cómo la traición nos ha afectado. No hay prisa, siéntanse libres de compartir. Mientras hablaba, me preguntaba si tenía suficiente valor para exponer mi dolor, mi confusión, todo lo que estaba burbujeando dentro de mí desde que llegó la revelación sobre el hijo ilegítimo de Javier. Cuando llegó mi turno, respiré hondo, sintiendo el olor reconfortante del té que estaba en la mesa. Mi nombre es Clara, comencé, la voz temblando. Y yo, perdí a mi marido hace algunos años. La vida parecía tranquila hasta que una amiga de él apareció y, bueno, mencionó que Javier tuvo un hijo fuera del matrimonio. Las mujeres a mi alrededor intercambiaron miradas comprensivas, y eso me dio un poco más de valor para continuar. Pensé que sabía todo sobre él. Teníamos una vida juntos que, para mí, era perfecta. Pero ahora, todo esto parece una mentira. Una mujer de cabello corto, que se presentó como Renata, se inclinó hacia adelante. Eso debe ser devastador. Te sientes traicionada no solo por él, sino también por ti misma, por no haber conocido esa parte de él, ¿verdad? Ella tenía razón. El peso de la traición era doble, me sentía engañada y, al mismo tiempo, impotente. Sí, respondí, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Y lo peor es que ahora mis hijos están involucrados. Mi hija Sofía está furiosa y quiere vengarse. Intenté explicarle que eso no resolvería nada, pero, no quiere escuchar. Y Marcos, mi hijo, simplemente se ha alejado. No sé cómo reunir a la familia nuevamente. Es normal que haya conflicto, dijo la facilitadora, amablemente. El dolor puede hacer que las personas se alejen. Pero lo que estás haciendo aquí hoy es un gran paso hacia la sanación. Hablar sobre esto es fundamental. Las palabras de ella resonaron en mí. Necesitaba enfrentar esta situación no solo por mí, sino también por Sofía y Marcos. El grupo de apoyo me estaba ayudando a entender que mi dolor no era único. Otras mujeres enfrentaban sus propias batallas, y al compartir, formábamos un lazo invisible de comprensión. Una mujer de piel clara y con una mirada intensa, llamada Luciana, comenzó a contar su historia. Mi marido me traicionó con una amiga. Lo descubrí por casualidad, y el dolor fue tan intenso que me sentí como si estuviera en una sala llena de humo, tratando de encontrar la salida. Su voz temblaba, y pude sentir la sinceridad en sus palabras. Me alejé de todos, incluso de mis hijos. Pero luego me di cuenta de que, si no hablaba sobre esto, nunca podría seguir adelante. Escuchar a Luciana hizo que mi corazón se apretara. Estaba tan enfocada en mi dolor que no me daba cuenta de que necesitaba ser la madre que mis hijos necesitaban. Si no tomaba una actitud, el ciclo de dolor y resentimiento continuaría. Tengo que hablar con ellos, murmuré para mí misma, sintiendo una nueva determinación brotar dentro de mí. Las mujeres a mi alrededor escucharon y me animaron a seguir adelante. Necesito ser honesta con Sofía y Marcos. Ellos merecen la verdad, aunque duela. Y yo también necesito lidiar con mi propio dolor. Sí. Eso es fundamental, dijo Renata, con un brillo en los ojos. La honestidad es la clave para la sanación. A veces, hay que pasar por el dolor para encontrar la paz. Lo que Renata dijo resonó profundamente en mí. Siempre había creído que proteger a mis hijos significaba ocultar la verdad, pero ahora me daba cuenta de que esa estrategia solo estaba alimentando la ira y el resentimiento. Necesitaba abrirme, aunque eso significara más dolor en el futuro. Voy a hacerlo, afirmé, con más convicción. Voy a reunir a mis hijos y tener una conversación franca sobre todo lo que está sucediendo. Sé que será difícil, pero, es hora de enfrentar esta tormenta. Las mujeres me animaron, algunas incluso me ofrecieron palabras de apoyo, y sentí una ola de gratitud por estar allí,
por haber encontrado un espacio seguro para desahogarme. La reunión continuó, pero solo pensaba en cómo abordaría la conversación con Sofía y Marcos. Cuando volví a casa, la atmósfera estaba cargada de tensión. Sofía estaba en el sofá, con la mirada fija en el celular, mientras que Marcos estaba en la cocina, perdido en sus pensamientos. Sabía que era el momento, y mi corazón latía con fuerza. «Hola, hijos», comencé, tratando de sonar confiada. «Necesitamos hablar sobre todo lo que ha sucedido recientemente». Sofía levantó los ojos, la ira aún visible en su rostro. «¿Sobre qué, mamá? ¿Sobre la traición de papá? ¿O sobre cómo escondiste eso de nosotros?» La ferocidad en su voz me golpeó como un puñetazo en el estómago, pero mantuve la calma. «Sobre todo esto. Necesito que sepan que yo también estoy lidiando con este dolor. Y yo, siento mucho no haber contado la verdad antes». Marcos, que estaba en la cocina, se dio vuelta y me observó, con una expresión neutra, pero con un brillo de curiosidad en los ojos. «Entonces, ¿sabías? ¿Sabías sobre este hijo y nunca nos lo contaste?» «No sabía, no hasta que Ana apareció», expliqué, las palabras saliendo en un flujo rápido. «Y cuando supe, no sabía cómo manejarlo. Intenté protegerlos, pero me doy cuenta ahora de que eso solo causó más dolor». Sofía cruzó los brazos, con una expresión desafiante. «¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste confiar en alguien que te traicionó?» «Yo también me siento traicionada, Sofía», dije, con la voz entrecortada. «Y no es fácil para mí. Javier fue mi amor, y pensé que conocía cada parte de él. Ahora estoy descubriendo que me ocultó una parte de su vida. Y no quiero que esta mentira continúe entre nosotros. Quiero que podamos abrirnos el uno al otro». Marcos finalmente se acercó, con una expresión más suave. «Mamá, solo queremos entender. No queremos más secretos. Eso nos duele». «Les prometo que no habrá más secretos», afirmé, sintiendo que el peso comenzaba a disiparse. «Y quiero que sientan que pueden hablar sobre esto. Podemos pasar por esto juntos». La conversación no sería fácil, pero sabía que necesitaba ser la madre que mis hijos necesitaban, incluso si eso significaba enfrentar la dolorosa verdad sobre Javier. Estaba decidida a transformar este dolor en comprensión, y la jornada comenzaba allí, con el coraje de abrir el corazón y buscar la verdad. Reunir a mis hijos en la sala de estar era una tarea que me parecía monumental. El suelo de madera crujía bajo mis pies mientras caminaba hacia el sofá, sintiendo la tensión en el aire. Sofía estaba sentada en un extremo, con los brazos cruzados y una expresión de ira latente en el rostro. Marcos, por otro lado, se posicionó en el extremo opuesto, con la cabeza baja, pareciendo perdido en pensamientos. Era como si estuviéramos en un campo de batalla emocional, cada uno de nosotros con sus propias armas. Lo que podría ser un momento de reconciliación se transformó en un pesado enfrentamiento. «Necesitamos hablar», comencé, mi voz temblando levemente. «Sobre todo lo que ha sucedido. Sobre Javier y lo que eso significa para nosotros». Sofía me lanzó una mirada cortante. «¿Quieres que hablemos? ¿Después de que escondiste esto de mí toda la vida? Sabías sobre el hijo de él y nunca nos lo contaste. ¿Qué más has escondido, mamá?» Su voz se elevó, y podía escuchar el dolor y la traición en su tono. «No escondí por maldad, Sofía», respondí, intentando mantener la calma. «Quería protegerlos. No quería que ustedes pasaran por el dolor que yo pasé al descubrir la verdad sobre Javier». «¿Proteger? ¿O solo estabas tratando de proteger la imagen perfecta del padre que quieres que tengamos?» Sofía estaba furiosa. «¿Cómo pudiste hacer esto con nosotros? ¿Cómo pudiste hacer esto a ti misma?» Marcos, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente levantó la cabeza. Su mirada era triste, pero había una determinación en sus ojos. «Mamá, no puedo entender. ¿Cómo puedes ser cómplice de todo esto? Él tenía otro hijo, y tú no dijiste nada. Eso lo cambia todo». Sentía que mi corazón se apretaba.
El dolor que emanaba de ellos era palpable, y la culpa me consumía. Sé que parece que fui cómplice, pero no era así como lo veía. Solo quería que nuestra vida siguiera adelante, que pudiéramos ser una familia feliz, sin los fantasmas del pasado acosándonos. Sofía se levantó, caminando hacia la ventana. Mirando hacia afuera, parecía distante, perdida en sus pensamientos. La felicidad que querías preservar se construyó sobre mentiras, mamá. Eso es lo que no entiendes. Me siento engañada. ¿Cómo puedo tener confianza en ti ahora? ¿Y en quién eres realmente? Soy tu madre, respondí, la voz entrecortada. Cometí errores, pero siempre los amé. ¿Qué más quieres de mí? Soy humana, y los humanos fallan. Pero no eres solo humana, eres mi madre, dijo ella, la frustración en sus ojos mezclándose con el dolor. Deberías haber sido honesta. Ahora, todo lo que siento es ira. Ira hacia Javier, ira hacia ti, y ira hacia mí misma por no haberme dado cuenta antes. Marcos se levantó, caminando hacia mí. Mamá, necesitas entender que no solo estamos molestos. Estamos perdidos. Javier no es solo un nombre para nosotros. Él es nuestro padre, y saber que tuvo otro hijo, eso nos destruye. Lo sé, murmuré, las lágrimas corriendo por mi rostro. Yo también estoy destruida. También estoy tratando de entender lo que esto significa para mí, para ustedes y para nuestra familia. Pero no podemos dejar que esto nos separe. Los dos permanecieron en silencio, y el peso de las palabras flotaba en el aire. La tensión en la sala era casi insoportable. Deseaba desesperadamente encontrar una solución, algo que pudiera unir a mi familia de nuevo. Pero, ¿cómo hacer eso cuando todo lo que había construido se estaba desmoronando? No quiero que te sientas así, dije, tratando de controlar mis emociones. Quiero que podamos hablar. Que podamos escucharnos y entendernos. No podemos seguir así, guardando rencor y dolor. ¿Y cómo sugieres que hagamos eso?, respondió Sofía, volviéndome a mirar. ¿Cómo esperas que confíe en ti de nuevo? ¿Cómo esperas que perdone? Esto no es algo que puedas ampliamente pedir y esperar que suceda. No espero que el perdón llegue fácilmente, confesé, mirándolos a los dos con sinceridad. Pero necesitamos intentarlo. Necesitamos abrirnos el uno al otro, incluso si duele. No quiero que nuestras relaciones se basen en mentiras. Quiero que podamos ser sinceros, incluso si eso significa enfrentar el dolor juntos. Marcos, que hasta entonces parecía distante, finalmente habló. Solo quiero entender. Quiero saber por qué no nos contaste, qué más está oculto, mamá, qué más no sabemos sobre Javier. Respiré hondo, la presión en mi pecho intensificándose. No conté porque no quería que ustedes pasaran por lo que yo pasé. La vida con Javier estuvo llena de secretos y mentiras, y pensé que si podía protegerlos de eso, estaría haciendo lo mejor para nuestra familia. Pero no hiciste lo mejor para nosotros, replicó Sofía, la frustración evidente en su voz. Solo prolongaste el dolor. Ahora estamos todos aquí, arrojados en un mar de dudas e incertidumbres. No sabemos en quién confiar. No tengo todas las respuestas, dije, sintiendo una nueva ola de lágrimas en mis ojos. Pero estoy aquí. Estoy dispuesta a escuchar, a responder lo que pueda. Solo no quiero que esto nos separe. Somos una familia, y eso aún significa algo, ¿verdad? Marcos me miró, y por un momento, vi un pequeño destello de comprensión en sus ojos. Creo que necesitamos tiempo, mamá. Tiempo para procesar todo esto. Pero necesitas entender que la confianza es algo que lleva tiempo reconstruir. Sofía asintió, aunque su mirada todavía estaba cargada de dolor. Y necesitas comprometerte a ser honesta de ahora en adelante. Sin más secretos. Sin más mentiras. Lo prometo, respondí, la sinceridad en mi voz. Quiero que podamos enfrentar esto juntos. Intentemos encontrar un camino para seguir adelante, incluso si eso significa enfrentar las verdades más difíciles. El silencio que siguió fue pesado,
pero había un leve cambio en el aire. Era como si, de alguna manera, la tormenta interna que nos asolaba comenzara a calmarse. Nos sentamos juntos, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero ahora, de alguna forma, más conectados. Las emociones estaban a flor de piel, pero había una tenue esperanza de que podríamos, quizás, encontrar un camino hacia la sanación. Intentemos, dijo finalmente Sofía, rompiendo el silencio. Intentemos entender esto juntos. Pero, por favor, mamá, no nos dejes en la oscuridad de nuevo. No lo haré, aseguré, mirando a los ojos de cada uno de ellos. Enfrentaremos esto juntos, como familia. Y, aunque el dolor nos acompañe, también podemos encontrar la sanación y el perdón. Y así, en ese momento, algo cambió. El dolor aún estaba presente, pero ahora había una apertura para el diálogo, para la verdad. No sabíamos lo que el futuro reservaba, pero estábamos dispuestos a enfrentar lo que viniera, juntos. Cuando me senté a la mesa con Sofía y Marcos, el peso de la conversación que estaba a punto de suceder me hizo sentir como si estuviera cargando una montaña sobre mis hombros. El aire estaba cargado de tensión, y sabía que la verdad que había guardado durante tanto tiempo necesitaba ser liberada, incluso si eso significaba más dolor para todos nosotros. Hola, ustedes dos. Necesitamos hablar, dije, tratando de sonar firme, pero mi voz salió casi como un susurro. Marcos levantó los ojos de su plato, su expresión era una mezcla de cansancio y expectativa. Sofía, por otro lado, estaba visiblemente irritada, con los brazos cruzados y la boca cerrada. ¿Sobre qué, mamá?, preguntó, la desconfianza evidente en su tono. Respiré hondo, intentando reunir valor. La sala estaba silenciosa, excepto por el sonido del reloj en la pared, que parecía marcar cada segundo como si fuera un llamado a la acción. Sobre Javier, comencé, y sentí la mirada de Sofía endurecerse. Sé que ustedes han oído cosas, y que eso ha generado una confusión enorme. ¿Quieres decir la traición de él?, Sofía replicó, su voz cargada de amargura. ¿O quieres hablar sobre el hijo que tuvo fuera del matrimonio? El corazón pesaba en mi pecho. Sabía que su ira era justificada, pero al mismo tiempo, quería que entendiera por qué había tomado las decisiones que tomé. No estoy aquí para defender a Javier, dije, tratando de ser honesta. Solo quiero que ustedes entiendan cómo me sentí. Cómo aún me siento. Marcos, que estaba sentado en silencio hasta entonces, me miró con una expresión de frustración. Entonces, ¿qué sentiste? ¿Traición? ¿Engaño?, preguntó, la voz un poco más elevada. ¿Por qué no nos contaste antes? Porque tenía miedo, confesé, las palabras saliendo como un suspiro. Miedo de perderlos, miedo de que todo se desmoronara. Pensé que, si mantenía esto en secreto, podría proteger a nuestra familia. Sofía sacudió la cabeza, los ojos brillando con lágrimas que estaba tratando de contener. ¿Protegernos de qué? ¿De la verdad?, cuestionó, y pude ver el dolor reflejado en su rostro. Mamá, ¿no te das cuenta de que al esconder esto, también nos traicionaste? Sentí un dolor profundo, una puñalada en el corazón. Entiendo, Sofía. Y también me siento traicionada. Traicionada por Javier. Amaba a ese hombre, y cuando supe de su traición, todo se desmoronó. Para mí, él era todo lo que tenía. Y ahora, veo que me engañó de una manera que nunca imaginé. Marcos, que hasta entonces parecía distante, finalmente se pronunció. ¿Qué quieres que hagamos ahora, mamá?, preguntó, la voz más calmada, pero aún cargada de emoción. Quiero que podamos abrirnos unos a otros, dije, tratando de mantener la voz firme. Quiero que podamos hablar sobre lo que estamos sintiendo, incluso si eso significa enfrentar el dolor. Es importante para nuestra sanación. Sofía miró al suelo, como si estuviera luchando con sus propios demonios. ¿Y si ese dolor nos lleva a un lugar al que no queremos ir?, cuestionó, la vulnerabilidad en su voz me tocó. No podemos temer al dolor, Sofía.
La vida está llena de desafíos y, si no enfrentamos esto ahora, corremos el riesgo de cargar con este peso para siempre, dije, con la esperanza de que pudiera entender. Tienes razón, mamá. Pero me siento tan traicionada. No sé cómo lidiar con esto, confesó Sofía, y vi las lágrimas correr por su rostro. La traición no fue tuya, y quiero que sepas que eso no cambia quién eres. Javier tomó sus decisiones, y yo tomé las mías. Ahora, necesitamos decidir cómo queremos seguir adelante como familia, dije, sintiendo la necesidad de ser el ancla en este mar de confusión. Marcos me miró, su rostro suavizándose un poco. Solo no quiero que esto nos divida, mamá. Ya estamos tan distantes. Él dudó, y pude ver la lucha interna en él. Quiero entender. Quiero entenderte a ti y quiero entender a Sofía. Entonces hablemos de esto, propuse, sintiendo una pequeña ola de esperanza. Vamos a compartir lo que cada uno de nosotros siente. Sofía se secó las lágrimas y, en un gesto que no esperaba, tomó la mano de Marcos. Siento que todo esto es una pesadilla, dijo, con la voz temblorosa. La idea de tener un hermano que ni conocemos, y que fue resultado de la traición de nuestro padre. Es demasiado para mí. Yo también me siento así, y no sé cómo lidiar con esto, admitió Marcos. Solo quiero que nuestra familia vuelva a ser como antes. Yo también quiero eso, dije, con toda la sinceridad que pude reunir. Pero para eso, necesitamos enfrentar esta verdad de frente. Necesitamos apoyarnos unos a otros. Sofía me miró y luego a Marcos. Mamá, tú te sentiste traicionada, y ahora nosotros también nos sentimos así. ¿Cómo vamos a superar esto? Ella preguntó, el desespero en su voz me partió el corazón. No lo sé. Pero sé que el primer paso es la honestidad, respondí, y por un momento, el silencio se apoderó de la sala nuevamente, mientras cada uno de nosotros procesaba la enormidad de la situación. ¿Y si buscamos a este hermano?, sugirió Marcos de repente, sorprendiendo a todos nosotros. Para entender, para ver quién es realmente. La idea flotó en el aire como una posibilidad que podría unirnos o dividirnos aún más. ¿Realmente crees que es una buena idea?, preguntó Sofía, su expresión mezclando curiosidad y vacilación. Al conocerlo, podríamos entender mejor lo que sucedió. Y tal vez, solo tal vez, eso nos ayude a lidiar con el dolor, respondió Marcos, con un brillo de determinación en los ojos. No sabía qué sentir. La idea de encontrar al hijo de Javier era aterradora, pero al mismo tiempo, había una parte de mí que deseaba comprender todo esto. Podemos intentarlo, pero necesitamos estar listos para cualquier resultado, dije, y el acuerdo silencioso entre nosotros fue una señal de que estábamos dando el primer paso hacia la sanación. Sofía asintió lentamente, y pude ver la lucha interna en ella. No prometo que me va a gustar, dijo finalmente, con una risa nerviosa. Pero, si es lo que necesitamos hacer para avanzar, estoy dispuesta a intentarlo. Yo también, añadió Marcos, y sentí una mezcla de orgullo y esperanza emergiendo en mi pecho. Entonces, vamos juntos. Como una familia, declaré, y por primera vez en mucho tiempo, una leve sonrisa surgió en nuestros rostros. Sabíamos que la jornada sería larga y llena de desafíos, pero estábamos dispuestos a enfrentar esto juntos. Eso es lo que hacen las familias, ¿no? Se apoyan, incluso en las tormentas más oscuras. Y así, con los corazones abiertos y la determinación renovada, nos preparamos para descubrir la verdad que podría cambiarlo todo. El viaje hacia la ciudad donde David, el hijo ilegítimo de Javier, vivía estaba envuelto en un misto de expectativa y miedo. La carretera parecía larga, y cada kilómetro recorrido aumentaba la tensión en el aire. Miraba por la ventana del coche, tratando de distraerme con el paisaje, pero mi mente estaba ocupada con pensamientos turbulentos. ¿Qué le diría? ¿Cómo sería recibirlo? ¿Sería David tan parecido a Javier como todos decían? Las preguntas se acumulaban, y sentía que mi corazón se aceleraba a cada instante. Sofía estaba a mi lado, su mirada fija en la pantalla del celular. No decía nada,
pero su expresión dejaba claro que estaba tan nerviosa como yo. Marcos, en el asiento de adelante, conducía en silencio, su expresión concentrada. El clima en el coche era pesado, y, a pesar de que estábamos juntos, la distancia emocional entre nosotros parecía mayor que nunca. Estamos casi allí, Marcos finalmente rompió el silencio, su voz sonando un poco más animada. Creo que esta es la salida. Tienes razón. ¿Qué le vamos a decir?, pregunté, tratando de desviar la atención de mi propio nerviosismo. No lo sé, mamá. Pero necesitamos ser honestos, respondió Sofía, finalmente mirándome. Él tiene derecho a saber quiénes somos y por qué estamos aquí. Sí, pero, ¿y si no quiere conocernos? ¿Y si nos odia? Mi voz salió más alta de lo que pretendía, y de inmediato me sentí culpable por haber generado esa tensión. No vamos a saber si no lo intentamos. Él es nuestro hermano, no importa cómo haya llegado a ser parte de nuestra vida. Necesitamos darle una oportunidad a esto, dijo Marcos, intentando transmitir un poco de esperanza. A medida que llegábamos a la ciudad, la arquitectura familiar y los rostros que pasaban comenzaron a traer recuerdos. Recuerdos de Javier y de cómo solía llevarme a lugares como esos. Un nudo se formó en mi garganta, y me pregunté si este encuentro iba a desenterrar más que solo secretos guardados. Allí está la dirección, Marco señaló una casa modesta en una calle tranquila. Mi corazón comenzó a dispararse. Vamos. Bajé del coche, y el olor del aire fresco de la tarde se mezcló con un leve toque de ansiedad. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y por un breve momento, la belleza de la escena me hizo olvidar lo que estaba a punto de suceder. Pero, al mirar hacia la puerta de la casa, la realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sofía se acercó y tomó mi mano. Estamos juntos en esto, mamá. Vamos. Respiré hondo, tratando de reunir valor. Está bien. Vamos a hacerlo. La ansiedad me consumía, pero sabía que tenía que seguir adelante. Llamé a la puerta con las manos temblando. El sonido resonó, y mi corazón se disparó aún más. El tiempo parecía haberse detenido mientras esperábamos. Finalmente, la puerta se abrió lentamente, revelando a un joven que parecía tener la misma edad que Javier cuando lo conocí. Tenía el cabello castaño claro y ojos expresivos que reflejaban una mezcla de curiosidad y cautela. Hola, ¿tú eres Clara?, preguntó, su voz un poco dudosa. Sí, soy yo. Y tú debes ser David, respondí, intentando sonreír, incluso con la presión que sentía en el pecho. Disculpa por la visita sorpresa, pero, necesitamos hablar. Claro, pasen. Nos invitó, y el gesto pareció calmarme un poco. En cuanto entré, la casa tenía un olor acogedor. Era un espacio simple, pero bien cuidado, con algunas fotos en la pared que contaban la historia de su vida. Estos son mis hermanos, Sofía y Marcos, dije, saludándolos. David los saludó con un gesto discreto de la cabeza. Un placer conocerlos, dijo, sentándose en un sofá. El ambiente estaba cargado de tensión, y sabía que necesitábamos encontrar una manera de romper el hielo. ¿Cómo estás?, pregunté, tratando de parecer casual. Estoy bien, gracias. ¿Y ustedes? Parecía genuinamente interesado, pero había una sombra de incertidumbre en su mirada. Estamos lidiando con algunas cosas, respondió Sofía, y sentí el peso en sus palabras. Entiendo. La vida puede ser complicada a veces, respondió David, con una mirada que parecía entender más de lo que decía. David, nosotros, vinimos aquí para hablar sobre Javier, comencé, tragando en seco. ¿Sobre quién era y, sobre ti? ¿Sobre mí? La expresión de David cambió, y pude ver la curiosidad mezclada con cautela. Sí. Sobre cómo encajas en nuestra historia, continué, sintiendo que necesitaba ser honesta. La verdad es que Javier tuvo una relación con mi madre antes de que nosotros naciéramos, y tú eres el resultado de esa relación. David guardó silencio, procesando las palabras. Un momento de tensión se instaló en la sala,
y pude sentir el peso de las revelaciones en el aire. Siempre lo supe, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Siempre supe. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Marcos, perplejo. Mi madre me habló sobre esto cuando era más joven. Ella dijo que Javier tenía otra familia, pero no quería decirme mucho más. Siempre tuve curiosidad, pero nunca supe cómo encontrarlos. La revelación me golpeó como una ola. Él sabía, pero no había intentado conectarse antes. ¿Y cómo te sientes al respecto?, pregunté, tratando de entender su perspectiva. Me siento confundido. Por un lado, siempre quise entender más sobre él y sobre ustedes, pero por otro, la traición es difícil de tragar. Solo quería tener una familia completa, ¿ustedes saben? Miró hacia nosotros, sus ojos brillando de emoción. David, no estamos aquí para culparte a ti o a lo que ocurrió. Queremos entender y, tal vez, quién sabe, construir algo juntos, dije, intentando calmarlo. ¿Qué quieres decir con eso? La curiosidad de él estaba visiblemente creciendo. Queremos conocerte y tratar de entender esta historia que nos une, aunque sea complicada, dijo Sofía, su voz llena de esperanza. Me gustaría eso, respondió David, y por primera vez, una sonrisa comenzó a formarse en su rostro. ¿Pero qué hay de los sentimientos de traición? ¿Y de la dolor que esto causó? Todos estuvimos heridos de alguna manera, David. Javier tomó decisiones, y tenemos que lidiar con las consecuencias de ellas. Pero eso no significa que no podamos intentar ser una familia, si estás dispuesto, dije, decidida. Estoy dispuesto, respondió, y la sinceridad en su voz resonó en mí. Siempre quise entender más sobre esta parte de mi vida. Y tal vez, si podemos hablar más, también pueda entender quién fue Javier. Fue en ese momento que me di cuenta de que, a pesar de todas las heridas y complicaciones, había una oportunidad ante nosotros. La conexión que compartíamos, aunque a través de un pasado tumultuoso, podría convertirse en algo nuevo. Y, por muy difícil que fuera, creía que podríamos encontrar un camino hacia la curación juntos. El aire estaba denso con una expectativa casi palpable cuando finalmente llegamos a la ciudad donde David vivía. El corazón latía acelerado en mi pecho, una mezcla de miedo y esperanza que no podía controlar. Miré a Sofía y Marcos, que estaban en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Era como si, en ese momento, hubiéramos dejado atrás no solo el camino recorrido, sino también las sombras del pasado que nos atormentaban. Con una última mirada a mis hijos, respiré hondo y seguí adelante. El camino hasta la casa de David parecía más largo de lo que realmente era. Cada paso que dábamos cargaba el peso de las desilusiones y las verdades no dichas. Al llegar a la puerta, vacilé. Era un portal hacia un nuevo mundo, un mundo que no podía imaginar, donde un pedazo de la historia de Javier se había escondido. Toqué la puerta, y el sonido resonó como un recordatorio de lo que estaba a punto de suceder. En segundos, la puerta se abrió, y David estaba allí, frente a nosotros. Era la versión joven de Javier, con los mismos ojos intensos, pero había algo en él que lo hacía único. Su cabello era un poco más claro y su expresión, aunque nerviosa, emanaba una sinceridad que me hizo sentir una ola de empatía. Hola, soy David, dijo, su voz temblando un poco. Ustedes deben ser Clara, Sofía y Marcos. Sí, somos nosotros, respondí, intentando transmitir una sonrisa acogedora, aunque la tensión aún estaba presente. El momento era surrealista, me sentía como si estuviera mirando al pasado y al futuro al mismo tiempo. Nos invitó a entrar, y el ambiente era simple, pero acogedor. Un pequeño sofá estaba posicionado en una sala iluminada por una luz suave. La decoración era modesta, pero había fotos en las paredes que reflejaban momentos felices de su vida. Una parte de mí se preguntaba cuántos de esos recuerdos involucraban a Javier. Por favor, siéntense, dijo David, mientras se acomodaba en una butaca. La atmósfera era pesada, como si las palabras que estaban por venir pudieran romper un equilibrio delicado. Gracias por recibirnos, dije, tratando de romper el hielo. Sabemos que esto no es fácil.
De hecho, para nosotros ha sido muy difícil. Asintió, su mirada penetrante fija en mí. Lo imagino. La historia de ustedes y de mi padre es complicada, ¿no? Siempre supe sobre la traición. Mi madre habló de eso cuando era más joven. Siempre dejó claro que había mucho más en la vida de él de lo que las apariencias mostraban. No es que lo entendiera completamente en ese momento. ¿Sabía sobre nosotros?, preguntó Marcos, un poco desconfiado. ¿O sobre la familia que él realmente tenía? Sí, respondió David, su voz firme. Pero no quiero que esto sea sobre el pasado. Quiero entenderlos a ustedes. El dolor que esto causó, lo que piensan de mí. No soy la causa de esto, pero soy parte de la historia. La sinceridad en las palabras de David me tocó. Él estaba allí, no como un intruso, sino como alguien que deseaba construir un puente entre nosotros. El dolor que mencionas, David, es real, dije, esforzándome por encontrar las palabras adecuadas. Cuando descubrí sobre ti, todo se desmoronó. Me sentí traicionada, no solo por Javier, sino por todo lo que pensé que éramos. Nuestros sueños, nuestras vidas, todo parecía una mentira. Lo entiendo, dijo, inclinándose hacia adelante. No estoy aquí para hacerlos sentir culpables. Solo quiero conectarme. Siempre quise saber cómo era tener una familia. Sofía, que había permanecido en silencio, finalmente habló. No tienes idea de lo que esto significa para nosotros. Crear una relación contigo no es simple. No es solo una cuestión de perdón, sino de lidiar con el dolor. El dolor que tú también sientes. Su mirada era intensa, y me di cuenta de que estaba tratando de comprender a ese nuevo hermano que ni siquiera sabía que existía. Sé que es difícil, respondió David. Pero no estoy aquí para reemplazar a nadie. Solo quiero que podamos conocernos, entender que, a pesar de las circunstancias, ahora soy parte de ustedes. La sala estaba silenciosa, y la intensidad de las emociones flotaba en el aire. Sentí una conexión inmediata con David, aunque las circunstancias fueran complicadas. ¿Qué te gustaría saber sobre nosotros?, pregunté, deseando abrir ese espacio de diálogo. Quiero saber cómo era la vida de ustedes con mi padre. ¿Qué significaba él para ustedes? ¿Cómo se sintieron cuando todo esto sucedió?, dijo, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y tristeza. Él era complicado, empecé, pensando en cómo describir a Javier. Amaba profundamente, pero también tenía sus secretos. Era un hombre que traía alegría, pero también dolor. Nunca supe de ti hasta hace poco. ¿Y crees que eso cambia quién soy, mi vida?, indagó David, su voz baja pero firme. Crecí sin él, y ahora, más que nunca, quiero saber cómo sería tener una familia. Marcos me miró antes de responder. David, no eres culpa de nada. Y no quiero que sientas que debes cargar con ese peso. Pero la verdad es que todos estamos lidiando con las consecuencias de algo que no elegimos. Lo sé, respiró, las palabras saliendo con dificultad. Y no quiero que esto sea una batalla. Quiero que podamos apoyarnos, entender que todos hemos perdido algo. Seré honesto, no estoy aquí por la herencia. Estoy aquí porque quiero un lugar donde pueda ser aceptado, donde pueda ser parte de algo más grande. Las palabras de David resonaron en mí. No estaba interesado en dinero o compensaciones. Quería conexión y amor. Nosotros también queremos eso, David. También queremos entender, y necesitamos tiempo para eso. La verdad es que es una montaña rusa emocional. Estoy dispuesto a esperar, dijo, la mirada convencida. Solo quiero que podamos encontrarnos como familia. Eso es todo lo que siempre quise. A medida que conversábamos, la tensión que había al principio comenzó a disiparse. Compartir historias sobre Javier trajo risas y lágrimas. David hablaba sobre cómo su madre le enseñó a ser fuerte e independiente. Habló sobre sus recuerdos, las cosas que le gustaría haber vivido con su padre, y cómo la ausencia de él moldeó su identidad. Recuerdo un día en que encontré una foto antigua de él con una guitarra. David sonrió levemente.
Me quedé preguntando si tocaba. Mi madre dice que sí, pero nunca tuve la oportunidad de verlo. Él amaba la música, dije, recordando los días en que Javier tocaba para nosotros. Decía que la música era el lenguaje del alma. Y siempre soñó con compartir eso con los hijos. Entonces, tal vez tenga más en común con él de lo que pensé, David reflexionó, un brillo de esperanza en sus ojos. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, una nueva ola de emociones comenzó a surgir. Las verdades que emergían eran tan profundas y complejas que sentía que, con cada palabra, estábamos cavando un hoyo más profundo en las heridas abiertas. Las risas se mezclaban con lágrimas, y el peso de lo que había sucedido entre nosotros parecía más ligero, pero aún presente. ¿Cómo será para nosotros, de aquí en adelante?, preguntó Sofía, rompiendo el silencio que se formó tras un intenso intercambio de historias. ¿Cómo podemos crear un nuevo comienzo? Creo que todo comienza con pequeñas acciones, respondió David. Invitarles a un café, a una cena, compartir momentos. No tiene que ser forzado. Podemos encontrarnos y ver a dónde nos lleva eso. Y, eventualmente, tal vez podamos reconstruir algo juntos. Miré a mis hijos, que estaban tan involucrados en la conversación como yo. Sentía un hilo de esperanza formándose, una luz al final del túnel que, hasta entonces, parecía oscuro y sin salida. Eso suena como un buen comienzo, dije, sintiendo el peso de mi propio dolor mezclándose con la posibilidad de un futuro mejor. Y, David, estamos dispuestos a intentarlo. La verdad es que la familia es un concepto más amplio de lo que pensábamos. Él sonrió, y en ese momento, me di cuenta de que la conexión que estábamos formando era el primer paso para sanar nuestras heridas. El dolor aún estaba presente, pero, tal vez, con el tiempo y la disposición de todos, podríamos encontrar un nuevo camino juntos. Las horas que pasé en casa de David fueron como un torbellino. Al principio, estaba tan consumida por el dolor y la traición que no podía ver más allá de la superficie. Pero, a medida que la conversación avanzaba, me daba cuenta de que había más profundidad en lo que decía. David no era solo un hijo ilegítimo de Javier, era una parte de mi historia que nunca supe que existía. Al mismo tiempo, era un reflejo del hombre que amé y perdí, pero con una historia propia que necesitaba ser escuchada. Solo quiero entender quiénes son ustedes, de verdad, dijo David, sus ojos brillando con una mezcla de inseguridad y esperanza. Toda mi vida he escuchado hablar de ustedes, pero nunca realmente los conocí. Siempre pensé que, si algún día tuviera la oportunidad, me gustaría tener una familia. No la que me fue arrebatada, sino una nueva, con ustedes. Mis manos temblaban mientras lo miraba. Era como si sus palabras se entrelazaran con los recuerdos de Javier, y una nueva capa de dolor se instaurara. David, yo, no sé cómo reconstruir esto, dije, la voz entrecortada. A veces me siento tan perdida. Javier me dejó un legado de mentiras y traiciones, ¿cómo puedo aceptarte en nuestras vidas? Él respiró hondo, como si intentara reunir valor. No soy la traición, Clara. Soy el resultado de una decisión que se tomó antes de que yo naciera. No estoy aquí para causar más dolor, sino para intentar reparar lo que se puede reparar. Solo quiero una oportunidad de ser parte de tu familia. En ese momento, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La rabia y la culpa que cargaba parecían demasiado pesadas. Quería que las cosas fueran diferentes, pero la verdad era que David no era el enemigo. Era solo un joven que intentaba encontrar su lugar en un mundo que ya le había quitado tanto. Entiendo que quieras conectarte, pero, ¿y si tus hermanos no aceptan esto? ¿Y si no quieren saber de ti?, pregunté, casi como un desafío. No puedo controlar cómo se sienten ellos, Clara. Pero espero que, con el tiempo, vean que no soy una amenaza. Solo soy un tipo que quiere entender al padre que nunca conoció y a la familia que siempre deseó. La sinceridad en su voz me tocó de una manera que no esperaba. La tensión en la sala parecía disminuir lentamente, como si todos estuviéramos respirando un poco más fácil. Las historias que compartíamos sobre Javier comenzaron a crear una conexión inesperada. Él hablaba de momentos en que Javier le contaba sobre las vacaciones que pasó con la familia,
como si intentara sentirse cerca de nosotros, incluso a la distancia. Él hablaba mucho de ustedes. Siempre con una sonrisa en el rostro. Sentía falta de estar presente, aunque nunca lo admitiera, comentó David. Con cada palabra, sentía que las paredes que había construido alrededor de mi corazón comenzaban a desmoronarse. Él te amaba, David. Aunque cometió errores, te amaba. No sabía si estaba hablando para David o para mí misma, pero las palabras fluyeron como agua de un río represado. Sin embargo, la atmósfera ligera se interrumpió cuando surgió una nueva revelación. David dudaba, como si estuviera sopesando sus palabras antes de soltarlas. Clara, hay algo que necesito decirte. No es fácil, pero es importante. Dudó y luego, respirando hondo, continuó, no soy solo un hijo ilegítimo. Soy el único heredero de una fortuna que Javier dejó. Y no quiero eso. Solo quiero una familia. Al escuchar esto, mi corazón se disparó. Un frío recorrió mi columna. ¿Qué quieres decir con heredero? ¿Qué significa eso para nosotros? No podía esconder el shock en mi voz. La idea de que Javier había dejado una fortuna era algo que nunca había pasado por mi mente. Javier dejó todo para mí porque, en realidad, soy su hijo. Pero no quiero la fortuna. Para mí, lo que importa es la relación que podemos construir. No quiero que esto sea una barrera entre nosotros, explicó él, la sinceridad en su mirada haciéndome cuestionar mis propias motivaciones. Pero, ¿y si mis hijos quieren su parte? ¿Y si se sienten traicionados de nuevo? Estaba en un estado de confusión, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. No estoy aquí para causar más dolor, Clara. Pero la verdad necesita ser dicha. Si ellos saben que no estoy interesado en la fortuna y que solo quiero conocerlos, tal vez podamos encontrar un camino. La conversación fue interrumpida por un ruido en el pasillo. Sofía y Marcos entraron en la sala, y la atmósfera cambió instantáneamente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Sofía, con los ojos fijos en David. La tensión era palpable, y sabía que teníamos que enfrentar esto juntos. Solo estamos conversando, dije, intentando mantener la calma en mi voz. David bueno, él es tu hermano. Las reacciones fueron inmediatas. ¿Hermano? ¿Cómo así? Mamá, ¿qué estás diciendo?, exclamó Marcos, el tono de su voz mezclando ira y confusión. Sé que esto es mucho para digerir, pero es verdad. Javier tuvo otro hijo. David es él. Y no está aquí para hacernos daño, intenté explicar, pero las palabras parecían insuficientes para calmar la tormenta que se formaba. ¿Estás diciendo que él es un hijo ilegítimo, que él es nuestro hermano, y tú simplemente estás aceptando esto? Sofía estaba furiosa, y podía sentir la ola de emoción que la dominaba. No es tan simple, Sofía. Yo también estoy intentando entender esto. Pero David no es el enemigo. Es una parte de la historia que necesitamos afrontar, argumenté, tratando de mantener la calma incluso cuando mi propio corazón estaba en pedazos. ¿Y si él se aprovecha de ti, mamá? ¿Y si está aquí solo por el dinero? No confío en él, dijo Marcos, la desconfianza evidente en su voz. No quiero el dinero, solo quiero conocerlos, intercedió David, su voz firme. No estoy aquí para dividir nada. Solo quiero entender quiénes son ustedes y ser parte de la vida que me fue arrebatada. El silencio se instaló en la sala, y podía sentir la tensión en el aire. Era una batalla emocional, y todos estábamos luchando por algo que parecía cada vez más confuso. Necesitamos tiempo para pensar, dije, rompiendo el silencio. Pero la verdad es que necesitamos enfrentar esto juntos. Si queremos seguir adelante como familia, necesitamos abrirnos unos a otros. Después de esa conversación, volví a casa con una mezcla de sentimientos. La revelación sobre David y la fortuna de Javier me dejó en un estado de confusión e inquietud. Sin embargo, había algo más profundo sucediendo dentro de mí. El dolor que pensaba que era insoportable comenzó a transformarse en un deseo de reconciliación. Quería entender cómo podríamos unirnos y dejar el pasado atrás. Esa noche,
mientras me preparaba para dormir, algo llamó mi atención. Encontré una carta de Javier escondida entre algunas cosas antiguas. Mis manos temblaban al abrir el papel amarillento, y las palabras escritas por él comenzaron a fluir en mi mente. Querida Clara, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy presente. Espero que algún día puedas entender las decisiones que tomé. A medida que leía, me di cuenta de que Javier había dejado instrucciones claras sobre lo que deseaba para nosotros. Hablaba sobre el amor que sentía por mí y por nuestros hijos, y cómo quería que nunca nos sintiéramos solos. Cometí errores, y uno de ellos fue no contar la verdad. Pero lo hice para protegerte, para proteger a nuestra familia. Y si algún día encuentras a David, sabe que él es parte de nosotros, y que merece una oportunidad. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía. El dolor que sentía comenzaba a disiparse, dando lugar a una nueva comprensión. La verdad no era una carga, era una oportunidad de reconstruir nuestra familia, de aceptar a David como parte de nosotros y de comenzar un nuevo capítulo. Con esta nueva perspectiva, sabía que necesitaría reunir a todos nuevamente. Era hora de enfrentar no solo el pasado, sino también el futuro que podríamos construir juntos. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que quizás, solo quizás, el amor y el perdón pudieran prevalecer sobre los ecos del pasado.